¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? En esta ocasión toca seguir con esta serie de videos donde analizaremos cada uno de los episodios de la serie de Deja tu marca capítulo 5, ahora con su segundo episodio titulado Árbol Genealógico parte 1, en donde tendremos guiños, easter eggs y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4. No sin antes recordarte como siempre que este video contendrá spoilers de todo el capítulo 5 de Deja tu marca, por lo que si no lo has visto aún, te recomiendo que dejes de ver este video. Por lo que sin más, comencemos. Y para empezar con el primer flashback de Misty tenemos una referencia muy particular, ya que vemos cómo la pequeña Misty se encuentra con un conejo, el cual lo sigue hasta un árbol donde se encuentra una puerta extraña. Esto claramente referenciando a Alicia en el País de las Maravillas, la clásica novela de Lewis Carroll que a este punto todos deberían conocer. Además, como un detalle que le agrega más profundidad a esta referencia, es que se ve dentro de un sueño, tal cual como la historia de Alicia transcurría aparentemente dentro de uno. Esta referencia de hecho hace resaltar el gran paralelismo que tiene el personaje de Alicia con el de Misty, alguien que se siente presionada y alterada por cumplir los deseos y órdenes de los demás, estando emocionalmente perdida y confundida, e incluso aun cuando cree haberse librado de la opresión de quien la mantenía cautiva, todavía no se siente completamente segura de que está libre emocionalmente. Además de eso, tenemos a ciertos personajes cumpliendo el rol de otros personajes de la novela, con Opaline siendo obviamente la reina de corazones, alguien con un carácter fuerte y estándares exigentes que espera algo útil de la chica perdida. Alpha Beetle vendría a ser el sombrerero loco, alguien que esperaba no tan pacientemente a la llegada de su invitada más importante, para así poder compartir no otra cosa que té. Haven podría ser la duquesa, un miembro de la realeza que suele tener sirvientes que hagan todo por ella, y que generalmente tiene una personalidad agradable pero con momentos de amargura y hostilidad. Pip o Izzy serían el gato Chaser, alguien con buenas intenciones pero acciones cuestionables, quien guía a la chica a su supuesta libertad, pero su palabra no es del todo creíble para ella, e incluso si nos vamos a extremos más absurdos, el vago emo con el que Misty se encuentra podría ser un guiño a la oruga, alguien que pareciese no tener los pies en la tierra y que solo está ahí para hacer una molestia con la chica perdida. Y como una última curiosidad en este punto es que esta no es la primera vez que hay una referencia al conejo de Alicia en la franquicia, ya que también vimos una en el episodio La aventura del ave, con Angel siendo el conejo cargando el reloj para advertirle a Fluttershy que está llegando tarde a la reunión con Celestia. Pasando a otra cosa, en este episodio es donde tenemos unos ligeros cambios a la intro, los cuales están enfocados en Misty, pues ella ya cuenta con su nuevo estilo de cabello, y en la escena donde se muestra a ella y Opaline vemos como esta se le queda viendo raro y ella muestra una cara insegura, seguida de una de felicidad. Y en la toma final podemos verla junto al resto de los protagonistas, esto para simbolizar que ahora ella forma parte del grupo, conformando así a los nuevos Mind Six. Al llegar al faro y contarles todas sus angustias a los Mind Five, estos sugieren que las pesadillas de Misty surgen por aún vivir con Opaline y le dicen que eso ya no es necesario, lo que podría ser un indicativo de que ellos ya tenían la idea de que Misty se mudara con estos, eso mucho antes de que Alpha Beetle lo sugiriera. Hasta me atreveré a decir que la razón por la que tenían listo su dormitorio tan rápido es porque este ya estaba hecho desde mucho antes. Si se dan cuenta, hay un mini arco de personaje para Pip en este capítulo, ya que a lo largo de este trata de ser un tanto más centrada en el momento, razón por la cual no desea usar su teléfono en el viaje al bosque de la herradura, y en episodios posteriores vemos como el uso de este se redujo mucho en comparación a capítulos pasados, lo que podríamos describir como un desarrollo de personaje, uno muy a secas. Asimismo, vemos que ella menciona que estaría buscando especias para sus productos de crin y cascos completamente naturales. Esto podría hacer alusión al esmalte de cascos apestoso que haría en episodios posteriores, que entra en los requisitos, pero no de la forma correcta.
Al llegar a Bridalwood y que Izzy le presente a Misty la villa Izzy, es que ella menciona algo bastante curioso, y es que dice que todo esto no es realmente de ella, sino del bosque, cosa que podría interpretarse como la típica palabrería hippie, pero también menciona que este le fue confiado para cuidar de él, lo que nos puede dar la idea de que alguien, como bien podrían ser los ancianos de Briarwood, le dieron ese árbol a Izzy para que pudiera hacer sus manualidades y tener techo propio. Esto teniendo en cuenta que aún no hemos visto a algún familiar de Izzy con la que pudiera haber vivido en el pasado, por lo que hay que asumir por ahora que es huérfana, esto aún sabiendo que ella ha hecho mención tanto de su madre como de su abuela. En su caminata por el bosque vemos que nuestros Main Six se topan con una exhibición de arte, la cual en sí no significa mucho, pero de cierta forma recuerda al nivel de sofisticación que los unicornios tenían en los días de la antigua Equestria, pues ellos eran los que manejaban las galerías de arte y otros establecimientos lujosos, eso antes de que se volvieran los hippies del bosque y cayeran en un estado de completa locura y depresión, por lo que esta galería y gusto por el arte fino nos demuestra que aún poseen algo de ese gusto de clase alta. Posteriormente vemos como Heavy menciona la idea de que Alpha Viril abriera un segundo local de té en Altos de Zéfiro, a lo que este contesta que no puede porque debe quedarse en Bridalwood, ya que está a la espera de que su hija regrese algún día. Bueno, ahora que ese reencuentro ya se dio, está la duda de si Alpha está dispuesto a abrir ese segundo local, algo que personalmente veo muy factible, ya que él se vio muy dispuesto a permitirse que Misty viva en el faro, eso para poder enfocarse en otras prioridades. Cuando Misty entra en contacto con el árbol de los deseos, este le trae un flashback del momento justo en el que se perdió, en el que podemos ver que ella es rodeada por una niebla extraña y terminó en un lugar completamente diferente. Esto nos quiere decir de que si realmente haya habido un domo que aislaba a las tres ciudades antes del regreso de la magia, entonces esa niebla fue culpable de teletransportar a Misty fuera de este, de ahí que Opaline la encontrase y la tuviese consigo hasta el día de hoy. Tras esto es que vemos que Misty causa la activación del árbol de los deseos, el cual hace florecer las mismas flores del árbol de Bahía Yegomar y que aparentemente liberara a los Brisis, algo que objetivamente hablando no pareciese tener mucho sustento, por lo que como una especulación precavida puede ser que dado que Misty tiene una conexión emocional con el árbol de la unidad de Altos de Zéfiro por ser quien lo plantó, entonces fue gracias a su esencia que el árbol de Briarwood pudiese conectarse formalmente con los otros dos árboles, lo que a su vez le dio la suficiente energía para poder iluminarse y engendrar esas flores. Es decir que sembrando el tercer árbol, Misty absorbió parte de su energía y esta, al estar en contacto con el segundo, pudiera pasarle dicha energía para así completar su conexión con los otros dos árboles. Incluso con esa misma teoría se podría especular que fue gracias a esa energía que Misty empezó a tener esos flashbacks de su pasado, ya que sabiendo que los árboles se comunican entre ellos, puede que el tercer árbol le haya permitido desbloquear sus recuerdos del segundo, para así recordar de dónde venía. Es así que gracias a lo que sea que haya hecho Misty es que tenemos el regreso de los Brisis, las hadas ponis que vimos antes en la G4 y que son originarias de la G3, las cuales en este caso tienen su hogar en el árbol de los deseos, y en palabra de estos no habían visto a ningún pony en cientos de lunas. Y ojo banda, dado que estos Brisis viven en el árbol de los deseos, eso nos quiere decir que ellos no vienen de la misma camada del grupo que vimos en la G4, al menos ya no, porque tal parece que estos se instalaron ahí una vez que el árbol creció lo suficiente, algo que realmente no sabemos cuándo fue. Siguiendo nuevamente con la línea establecida por Fluttershy, Hitch es el único que puede entender a los Brisis en su lenguaje raro. Sin embargo, él menciona que dicho lenguaje es realmente el lenguaje pony convencional, pero súper rápido y agudo. Esta revelación es más que nada para no depender de Hitch para traducir en todo momento, pero sí podría tener sentido con respecto a lo que ya hemos visto, ya que por si no lo recuerdan, todos los Brisis de la G4 sí entendían el lenguaje pony, pero solo algunos como Zebris podrían hablarlo, lo que en retrospectiva quiere decir que Zebris poseía la habilidad
habilidad suficiente para alentar su habla, más un Breezy convencional no. Y es que además Fluttershy o algún otro pony pudo haber estudiado el lenguaje Breezy lo suficiente como para descubrir que este era solo el lenguaje pony rápido, un conocimiento que se trasladó a las historias que Sony menciona en este episodio. Y ya decídete, Pip, ¿tienes varios teléfonos o no? ¿O es que acaso eres tan posesiva con ellos que no quieres perder ninguno? Hay una curiosa línea de Sony cuando toma la brújula, y es que dice que le recuerda algo que su padre solía tener. Es curiosa porque casualmente el cetro de Dragon Lord está justo al lado de ella, el cual se supone que Argyle tenía en su casa, y en episodios posteriores Sony menciona que la mayoría de los objetos de su padre se perdieron con la destrucción del faro, así que no sería difícil creer que muchos de los objetos que los Breezys tienen en ese mercado sean objetos perdidos o robados, porque tengan en cuenta que hay objetos que son claras reutilizaciones de modelos que ya hemos visto antes, como peluches y teteras, volviendo a esto un tianguis o plaza de tecnología ecuestre. Sea cual sea el caso, el hecho de ver el cetro de Dragon Lord aquí nos reafirma que la jerarquía dragón ha tenido un cambio drástico y catastrófico, siendo algo que inminentemente vamos a descubrir, dado que la aparición de los dragones es inevitable. El mercado del cual Misty tiene flashbacks es en realidad el mismo mercado que vemos escenas atrás, donde Izzy compartió las galletas de flores, un flashback que por cierto es el más fuera de lugar de todo el episodio, ya que no revela nada ni establece nada que no sepamos en este punto, más allá de poner a Misty más histérica. Dado que los Breezys no han visto un teléfono moderno, nos vuelve a confirmar que ellos han estado aislados casi desde los eventos de la G4, aunque no descartando la posibilidad de que hayan tenido sus momentos de fuga ocasionales para robar, que diga, tomar objetos que estos vean como valiosos. Claro que limitándose a Briarwood y muy posiblemente a Bahía Yagomar, ya que estos eran los lugares más cercanos, descartando a Altos de Zéfiro, dado que este está muy alejado y es de difícil acceso, especialmente para una especie que necesita una brisa especial para no quedar aplastado. Las uvas o bayas que llaman la atención de Sony parecen ser una variante de las zapamanzanas, las manzanas arcoíris que hicieron famosa a la familia Apple, las cuales recordemos que no fueron creadas por la abuela Smith, sino que ella las descubrió en el bosque Everfree, por lo que tal parece que hay otras frutas con este efecto mágico las cuales se encuentran en este puesto, a lo que me pregunto por qué los animadores no se les ocurrió poner directamente zapamanzanas. Y en uno de los cliffhangers más extraños que he visto, vemos que Misty desaparece de nueva cuenta por la niebla extraña, tal cual como cuando era niña. Pero como ya saben, esta escena realmente no lleva a ningún lado, ya que solo sirve para angustiar a los Mindfang, puesto que Misty fácilmente regresa a donde estaba y tampoco es que descubra algo importante con este evento, así que es puro suspenso artificial. Pero si ahora quieres saber todas las curiosidades del episodio pasado de Deja tu marca, o un te lo resumo así nomás de la saga de cómics de Discord de la G5, te dejaré respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.